En nuestra clase pasada hemos hablado de las diferentes palabras en inglés que determinan las preguntas, ¿sí? Son las que en español conocemos como quién, cuándo, cómo, ¿verdad? ¿Por qué? Todas esas palabras que en español indican que es una pregunta, en inglés son conocidas como las W words. W significa la letra V o letra W. W words porque son las famosas palabras V, porque casi todas estas palabras empiezan con la letra W o W, ¿verdad? Como verán aquí, la excepción que tenemos es la palabra how, que empieza con H. Así que todas estas palabras con las que se comienzan las oraciones, en estas oraciones interrogativas, todas estas palabras solamente se utilizan para indicar una interrogación, ¿sí? Así que vamos a empezar a leerlas. Why, what, whence, whither, who, when, which, how, where, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo de una oración utilizando cada una de estas palabras. Comenzaremos con Why did you do that? Why did you do that? ¿Por qué tú hiciste eso? Fíjense aquí, tenemos el verbo did, el verbo to do lo tenemos dos veces, ¿verdad? Y eso se debe a que, si recordarán, cuando dedicamos algunas clases a las oraciones, a las estructuras de las oraciones interrogativas en inglés, dijimos que en tiempo presente y en tiempo pasado, todas las oraciones interrogativas necesitan utilizar un verbo auxiliar, que es el verbo to do. La excepción es cuando el verbo de la oración es el verbo ser, el verbo to be, como en este caso. ¿Sí? Esto es el verbo to be. Cuando el verbo de la oración es el verbo to be, en ese caso únicamente la oración interrogativa no necesita usar el verbo auxiliar to do. ¿Bien? Eso lo vamos a ver ahora en estos siguientes ejemplos. Entonces aquí, en este caso tenemos el verbo to do, aquí primero, que no se traduce al español porque este es solamente cumpliendo función de verbo auxiliar. Aquí, en cambio, el verbo to do sí se traduce, porque aquí significa hacer, ¿sí? Por lo tanto, esto se traduciría ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Entonces, ¿por qué traducimos esto en tiempo pasado, si acá el verbo to do no está traducido? Porque el verbo auxiliar es el que indica el tiempo, ¿verdad? La conjugación temporal. Por lo tanto, aquí el verbo auxiliar está en tiempo pasado, así que el otro verbo, por más que esté en infinitivo, sabemos que estamos hablando en tiempo pasado. ¿Por qué tú hiciste eso? Y esto no tendría traducción por ser únicamente verbo auxiliar. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estás tú haciendo? ¿O qué estás haciendo? ¿Verdad? En inglés, recuerden que cuando formulamos una pregunta, primero va el verbo, luego viene el pronombre o el sujeto. Si esto en lugar de ser una pregunta fuera una oración afirmativa, iría primero el sujeto y luego el verbo, ¿bien? O sea que ese orden de sujeto y verbo diferencia una pregunta de una oración afirmativa en inglés. Independientemente de eso, en estos casos, ya inmediatamente con la palabra con la que empezamos la oración ya sabemos que es una pregunta, ¿verdad? Bien, aquí como el verbo es el verbo to be, ¿sí? To be se traduciría en español como ser o estar. ¿Qué estás haciendo? Como este es el verbo to be, conjugado para la tercera persona del singular en tiempo presente,
entonces no necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do. ¿Bien? Whence do you come? Whence do you come? Habíamos dicho en la clase pasada que whence significa de dónde. ¿Sí? Por lo tanto, esto significa de dónde tú vienes. Y la palabra do no la traducimos porque simplemente es verbo auxiliar. Como aquí el verbo auxiliar está en tiempo presente o en infinitivo, entonces esta es una oración en tiempo presente. Whither do you go? Whither do you go? Dijimos que whither es hacia dónde, ¿verdad? Hacia dónde tú vas, o hacia dónde vas, o a dónde vas. Nuevamente, aquí